Nuestro canal de YouTube, Conciencia y Salud WhatsApp, presenta Conversatorios. Hola, apreciado grupo Conciencia y Salud WhatsApp. Le habla la doctora Marien Vilela, médico integrativo funcional. El tema del conversatorio de hoy es sobre los personoides homeopáticos, también llamados tipologías homeopáticas, primera parte. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, sostiene el criterio de que para el bien de la salud deben ser aprovechados todos los recursos. Pues bien, tanto los remedios naturales y los remedios homeopáticos se ajustan a dicho criterio. La materia médica homeopática incluye un índice detallado de los medicamentos en función de los síntomas y sus indicaciones dentro de las diferentes patologías, diferentes cuadros, es decir, las enfermedades, los trastornos y las dolencias. La homeopatía no siempre es la panacea, no siempre puede garantizar la eficacia absoluta de sus medicamentos. Sin embargo, cabe asegurar que los medicamentos homeopáticos figuran entre los más eficaces e inofensivos de la medicina, incluso en casos ocasionales agudos. La homeopatía constituye un gran apoyo de las propias fuerzas curativas del paciente y no eliminan los síntomas de manera artificial. Por ejemplo, como lo hace en la medicina alopática los antipiréticos para la fiebre, lo cual suprime la fiebre. Ante el continuo y creciente desarrollo de la tecnología, cada vez somos más conscientes de los riesgos que encierran para nosotros dichas tecnologías. Los enfrentamientos con la naturaleza, el medio ambiente y sus repercusiones, así también como las exigencias impuestas al hombre como parte integrante de esta tecnología, son temas de nuestro tiempo y constituyen buena parte de los problemas con que nos enfrentamos y que es preciso resolver. Para ello tratamos de reflexionar y de actuar con la mayor sensatez posible a fin de reconocer nuestra responsabilidad y aceptarla como tal. De esta nueva concientización, de ese nuevo modo de considerar nuestra propia existencia, surge el deseo general de encontrar el mejor modo de orientarnos, sobre todo con respecto a nuestra salud, de la que ya cada uno tiene que sentirse responsable. No hace mucho tiempo todavía nos quedábamos perplejos admirando los rápidos adelantos, entre comillas, de la medicina, los sorprendentes diagnósticos y los extraordinarios métodos terapéuticos. De aquí que precisamente en los trastornos tales como el dolor de cabeza, el nerviosismo, el insomnio, nos sentíamos con derecho a exigir preparados químicos de eficacia cada vez más rápida, sin detenernos a considerar sus posibles efectos secundarios, nocivos para la salud, y sin saber los peligros de habituación y dependencia de dichas sustancias extrañas. Hoy día nos hemos convertido en pacientes nuevos, conscientes de que las nuevas conquistas de la ciencia médica, orientada más bien hacia el tecnicismo, pueden salvarnos la vida en muchos casos, pero al mismo tiempo nos sentimos dependientes de los programas de diagnóstico incorporados a las computadoras, del control médico computarizado, inmersos en un mundo de bancos de órganos de trasplante y prótesis, sin ser considerados ni tratados conforme al conjunto de factores físicos y psíquicos de nuestra naturaleza como seres individuales. Nos damos cuenta
de que es posible vivir con la ayuda de preparados elaborados sintéticamente a pesar de la enfermedad, pero al mismo tiempo vemos que las enfermedades no se curan, sino que solo se alivian sus síntomas. A menudo la enfermedad deja de producirse del mismo modo en que surgió originalmente, pero se manifiesta de forma distinta. Los trastornos físicos leves se trasladan a niveles centrales de importancia vital y se convierten en malestar psíquico o incluso en enfermedades psíquicas cuyos síntomas vuelven a ser tratados a su vez con otros preparados químicos más fuertes. Por lo tanto, lo que debemos hacer es determinar cómo vamos a actuar ante cualquier enfermedad. Tenemos que llegar hasta nuestras propias raíces y recuperar la salud integralmente. El nuevo paciente no se conforma con una salud más aparente que real. Ha abandonado su mentalidad conformista y ahora analiza críticamente cómo debe actuar sin dejarse llevar por la comodidad, pues sabe que para recuperarse íntegramente el bienestar corporal y psíquico se requiere una cierta dosis de fuerza de voluntad. Hace mucho tiempo que tanto la medicina como la consulta médica, cualquier profano en la materia, dispone de un método terapéutico que responde plenamente a las exigencias anteriores expuestas. La homeopatía, descubierta por el médico alemán, el doctor Samuel Hahnemann, y practicada por sus discípulos en Francia, en Inglaterra, en Italia, en España, América del Norte, América del Sur, India, Suiza, Grecia y muchos otros países, donde ya hace más de 200 años de haberse estudiado, ha dado mucha confianza en todo el resto del mundo. El concepto de homeopatía, creado por su fundador, el doctor Samuel Hahnemann, traducido literalmente, curar con lo semejante, en contraposición con la curación mediante los medicamentos de la alopatía, es decir, de acción contraria, practicada por la medicina tradicional convencional. Entonces, ahora bien, este método curativo, basado en la relación de semejanza entre la enfermedad y el remedio, por supuesto que tiene un cuerpo doctrinal con leyes y principios bien establecidos. Es una nueva forma de atender al paciente como una unidad psicosomática. Uno de los aspectos importantes en la práctica médica homeopática es el conocimiento de las constituciones homeopáticas, también llamadas biotipología homeopática, estudiada por el homeópata Dr. Henry Bernard, padre de la biotipología homeopática. El Dr. Henry Bernard estableció que el biotipo se expresa durante la gestación según el predominio de las capas embrionarias. Esto es un estudio interesante del Dr. Bernard que conformó y terminó en una clasificación llamada biotipología homeopática. Al saber, clasificó en 4 constituciones al ser humano, al paciente. Constitución carbónica, de predominio de la capa endodérmica, que es el tipo o la tipología que corresponde a los pacientes obesos, brevilíneos, que tienen gran capacidad digestiva, psíquicamente son ordenados, lentos, tenaces e introvertidos, y su análogo es el carbono, que es un elemento estable.
La otra constitución sería la constitución fosfórica, predominio de la capa ectodérmica, corresponde a los longilíneos, son los que tienen talla superior a la media, son muy delgados, su desarrollo es deficiente del aparato muscular y esquelético, y psíquicamente son creativos, carácter cambiante, débiles. Su análogo en la naturaleza es el fósforo, elemento altamente inestable. La otra constitución es la constitución sulfúrica, predominio de la capa mesodérmica, corresponden a los normilíneos, de peso y estatura mediana, de aspecto armónico, robustez esquelética y muscular, psíquicamente son alegres, optimistas. Su análogo en la naturaleza es el azufre. Y por último, la constitución fluórica, que se produce por alteraciones en el desarrollo embrionario, son individuos de estatura variable, inferior a la media, son asimétricos, psíquicamente son de carácter impredecible, irreflexible, desordenados, cínicos, con tendencias destructivas. Ampliando un poco más lo expuesto en el segmento anterior, es importante tener presente que la homeopatía se basa en el tratamiento de los similares, en que un medicamento homeopático produce un estado morboso artificial lo más semejante al caso patológico a estudiar, lo que produce entonces una reacción del organismo con un mayor potencial y efecto curativo. Es decir, los medicamentos que producen ciertos síntomas en personas sanas sirven para curar a las personas con enfermedades que se manifiestan con los mismos síntomas. Cuando abordo a un paciente desde la visión homeopática, empleo el estudio de los biotipos constitucionales. La constitución de una persona es la estructura física, emocional e intelectual, lo heredado y lo adquirido. Algunas personas son por naturaleza optimistas y alegres, mientras que otras son negativas e irritables. Las biotipologías homeopáticas, gracias a ellas, puedo deducir importantes características fisiológicas y psicológicas a partir de la observación de la constitución física del paciente, de sus gestos, de sus movimientos y de algunas aptitudes. Me sirve de guía en la delimitación de características individuales. La biotipología viene siendo la teoría que plantea la existencia de posibles relaciones entre forma corporal, predominancia de determinadas funciones biológicas a través de tendencias fisiológicas propias del individuo y su comportamiento psicológico. En la homeopatía se habla de constitución para referirse a distintas morfologías. Las constituciones homeopáticas, llamadas también biotipos, donde el doctor Hahnemann estableció los miasmas para explicar la carga genética que manifiesta la tendencia hereditaria y crónica del paciente a padecer determinadas enfermedades. El miasma viene siendo el terreno, la forma como se presentan las enfermedades en el paciente. El miasma en homeopatía viene siendo, según el doctor Proceso Sánchez Ortega, eminente homeópata mexicano, menciona lo siguiente: el miasma es el estado morboso constitucional heredado y que se transmite a través de los genes y se produce por las supresiones arbitrarias y antinaturales de las enfermedades agudas
y de los síntomas exonerativos del organismo. Por ejemplo, los antidiarreicos suprimen la diarrea. Los antipiréticos suprimen la fiebre. Es lo que menciona el doctor Proceso Sánchez Ortega referente a este estado morboso constitucional. El miasma viene siendo entonces la alteración de la energía vital del individuo que lo predispone a padecer determinadas enfermedades. A continuación, les voy a explicar en el segmento que sigue las constituciones bioquímicas o llamadas también las biotipologías homeopáticas. Estás escuchando Conversatorios. El doctor Edward von Grauvoll formuló las 3 constituciones bioquímicas según el equilibrio de algunos componentes del organismo. Sin embargo, el doctor Antoine Nevel, junto con el francés doctor Léon Varnier, definieron las 3 principales constituciones correspondientes a las 3 sales de calcio que conforman el esqueleto. Estas constituciones son la constitución carbónica, la constitución fosfórica, la constitución fluórica. Posteriormente, el doctor Henry Bernard agregó la constitución sulfúrica, atendiendo a una clasificación determinada por las capas del tejido embrionario durante la gestación. La biotipología es una teoría que plantea que para cada persona existen posibles relaciones entre la forma corporal y determinadas funciones biológicas que se expresan mediante tendencias fisiológicas propias y el comportamiento psicológico. Empecemos con la constitución carbónica. Carbonato de calcio. Predominio de la capa endoblástica, que es la capa del endodermo, la más interna del embrión. La constitución carbónica o brevilínea, el paciente, su parte física, es un tipo físico más sólido, más macizo, se construye más en ancho que largo, los huesos son sólidos, músculos y tendones fuertes y cortos, ancho de espaldas, es rígido, su mandíbula tiene los dientes superiores e inferiores en contacto. Los dientes suelen ser cuadrados, blancos, bien alineados en sus mandíbulas. Las manos suelen ser cuadradas, la palma larga y los dedos cortos. El comportamiento y forma de ser del paciente de constitución carbónica presenta una expresión corporal lenta, pesada, con gestos sobrios. La persona está rígida en su cuerpo como en su comportamiento. Es una persona ordenada, realizadora, testaruda, racional, lógica, metódica, con sentido del orden y de la disciplina. Busca la seguridad y tiene un perfil repetitivo en su vida. A la constitución carbónica le gusta la paz y el orden. Es trabajador, metódico, su metabolismo es lento, sus gestos son lentos, su pensamiento es lento. Durante
el transcurso del día es calmado, es amable, ama la vida, las buenas cosas. Su pubertad fue tardía. En general tiene buena salud, le gusta el estudio y posee una excelente memoria, es muy manual y le gusta realizar cosas concretas. En la adolescencia fue muy calmoso, muy lento, que pudo agravarse con la apatía, la pereza, la terquedad y momentos de reacciones coléricas violentas. Es fácilmente sedentario, puede pasarse horas y horas sin moverse enfrente del televisor y abusar de la comida con glotonería. Son friolentos, pero toleran muy mal el calor. ¿Cómo se enferma el paciente de constitución carbónica? En la enfermedad, sus reacciones son lentas, progresivas, no explosivas. Sufren de obesidad con retención de agua, diabetes, gota, piedras en el riñón, piedras en la vesícula, es lo que llamamos litiasis. Sufren de artrosis, eczemas crónicos, verrugas, arteriosclerosis y enfermedades de sobrecargas o de depósitos tóxicos. Los principales medicamentos homeopáticos para el paciente con esta constitución carbónica son los siguientes: calcárea carbónica, varita carbónica, calcárea magnésica, natrium carbonicum, hepar sulfur, calium carbónico, grafitis, licopodium y sulfur. Constitución fosfórica, fosfato de calcio, predominio de la capa ectodérmica, que es la capa más externa del embrión. Reciben su nombre del fósforo, elemento inestable. En cuanto al paciente de constitución fosfórica, su aspecto físico es longilíneo, agrupa a personas muy delgadas, de talla superior a la media. Su aspecto es encorvado, esbelto, delicado, de extremidades largas y tórax estrecho. Sus dientes largos y regulares, un rostro muy expresivo, manos largas y finas, dientes amarillos, incisivos centrales más largos que anchos. Pueden tener una deficiencia en el desarrollo muscular y esquelético. Tienen una forma de andar flexible y ligera. Psicológicamente son creativos, de carácter cambiante, algo débiles. Su expresión corporal es rápida, con gestos expresivos e irregulares. Son hipersensibles, nerviosos, se fatigan muy frecuentemente, se exaltan con facilidad y rápidamente, y así de rápido también se agotan. Su espíritu es muy vivaz, tienen poca resistencia a los estudios. Su fatiga es tanto mental como física, a pesar de tener una brillante inteligencia. La pubertad fue precoz en la niñez, tiene una gran imaginación. Se desatan en ellos los miedos a los fantasmas, a los ladrones. Se dispersan y olvidan escuchar al profesor. Se refugian en la ensoñación. Tienen una gran necesidad de apoyo afectivo. Son friolentos, pero necesitan aire fresco. ¿Cómo se enferma el paciente de constitución fosfórica? Las afecciones más comunes son las enfermedades respiratorias.
alergias, asma, trastornos digestivos, son nerviosos y tienen trastornos psíquicos. Trastornos también por falta de minerales. Tienden a adelgazar, desmineralizarse, fatigarse, sufren de hipotensión y acné juvenil. El sistema nervioso es frágil, hay sonambulismo y enuresis. Dificultad para dormir, problemas de garganta, amígdalas, adenoides, hipertróficas. En la adolescencia se presenta un crecimiento precipitado con dolores en los huesos, alargamiento de las vértebras y discos vertebrales, ocasionando hundimiento del tórax. Son encorvados, presentan escoliosis o lordosis y presentan caries dentales. ¿Cuáles son los posibles tratamientos para el paciente de constitución fosfórica? Tenemos la calcárea fosfórica, el calium fosforicum, el fósforo, el natrium muriaticum, silicia y sulfur iodatum. Estás escuchando Conversatorios. Constitución fosfórica, fosfato de calcio, predominio de la capa ectodérmica, que es la capa más externa del embrión. Reciben su nombre del fósforo, elemento inestable. En cuanto al paciente de constitución fosfórica, su aspecto físico es longilíneo, agrupa a personas muy delgadas, de talla superior a la media. Su aspecto es encorvado, esbelto, delicado, de extremidades largas y tórax estrecho. Sus dientes largos y regulares, un rostro muy expresivo, manos largas y finas, dientes amarillos, incisivos centrales más largos que anchos. Pueden tener una deficiencia en el desarrollo muscular y esquelético. Tienen una forma de andar flexible y ligera. Psicológicamente son creativos, de carácter cambiante, algo débiles. Su expresión corporal es rápida, con gestos expresivos e irregulares. Son hipersensibles, nerviosos, se fatigan muy frecuentemente, se exaltan con facilidad y rápidamente, y así de rápido también se agotan. Su espíritu es muy vivaz, tienen poca resistencia a los estudios. Su fatiga es tanto mental como física, a pesar de tener una brillante inteligencia. La pubertad fue precoz en la niñez, tiene una gran imaginación. Se desatan en ellos los miedos a los fantasmas, a los ladrones. Se dispersan y olvidan escuchar al profesor. Se refugian en la ensoñación. Tienen una gran necesidad de apoyo afectivo. Son friolentos, pero necesitan aire fresco. ¿Cómo se enferma el paciente de constitución fosfórica? Las afecciones más comunes son las enfermedades respiratorias, alergias, asma, trastornos digestivos, son nerviosos y tienen trastornos psíquicos. Trastornos también por falta de minerales. Tienden a adelgazar, desmineralizarse, fatigarse, sufren de hipotensión y acné juvenil. El sistema nervioso es frágil, hay sonambulismo y enuresis. Dificultad para dormir, problemas de garganta, amígdalas, adenoides, hipertróficas. En la adolescencia se presenta un crecimiento precipitado
con dolores en los huesos, alargamiento de las vértebras y discos vertebrales, ocasionando hundimiento del tórax. Son encorvados, presentan escoliosis o lordosis y presentan caries dentales. ¿Cuáles son los posibles tratamientos para el paciente de constitución fosfórica? Tenemos la calcárea fosfórica, el calium fosforicum, el fósforo, el natrium muriaticum, silicia y sulfur iodato. Constitución sulfúrica. Predominio de la capa mesodérmica o capa media del embrión. Su análogo es el azufre. Son individuos de talla media y peso medio. Su aspecto es armonioso, rasgos regulares y la tez ligeramente rosada. Cara rectangular, manos equilibradas, tonicidad muscular normal. Sus dientes suelen ser cuadrados, alineados, casi perfectos. Tienen cierta robustez esquelética y muscular. ¿Cómo es el comportamiento y la forma de ser del paciente de constitución sulfúrica? Generalmente es un paciente equilibrado, se controla bien, tiene confianza en sí mismo, es dinámico, optimista, alegre, responsable. Sus cóleras son explosivas pero cortas. Es hipercaluroso, tolera muy mal el calor. ¿Cómo se enferma el paciente de constitución sulfúrica? Sus afecciones y reacciones son vivas, agudas, enérgicas, enferman y se curan rápidamente. Suelen tener eczemas, alergias fuertes, acné, forúnculos y hemorroides. La constitución sulfúrica elimina rápidamente y con fuerza sus secreciones. Por lo general son purulentas, pero se curan rápidamente. Todo lo eliminan o bien por los ojos, a través de la conjuntivitis, o por la nariz, a través de mocos, o por los pulmones, a través de una tos productiva, o por la piel, ya que su rostro suele estar ligeramente graso. Su tendencia natural es la más sana, eliminar al exterior todo. Secreciones, mucosidades, diarreas. Posibles tratamientos para la constitución sulfúrica, tenemos el sulfuro. En conclusión, es importante dejar claro que el tratamiento no debe basarse exclusivamente en la constitución física del paciente, sino en los síntomas y dolencias que presente. Es importante tener en cuenta estas tendencias, estos 4 biotipos que nos orienta a prescribir el tratamiento. Gracias por su atención. Cualquier duda, inquietud, estoy a la orden para responder. Continuaremos este conversatorio en su segunda parte, donde les explicaré el tema de los personoides homeopáticos que corresponden a la patogénesis de los remedios homeopáticos, el nombre del remedio y los síntomas que causaría en una persona sana por intoxicación y que por lo tanto pueden ser curados en dosis homeopáticas en una persona enferma. En esa segunda parte del conversatorio de personoides homeopáticos, también le expondré los tipos sensibles en relación a un paciente concreto y un remedio determinado. Muchas gracias y será hasta otro próximo conversatorio. Buenas noches. Gracias por tu presencia.
y en conexión para el próximo conversatorio.